La clase de hoy nos referiremos al mundo cristiano, justamente aquel que empieza justamente con la predicación de Cristo del Evangelio. El culto en la Roma imperial estaba exiliado sobre todo en dos esferas: el culto público de los dioses, que garantizaba el bienestar del imperio, ritual oficial a Júpiter, el sol invicto, la divina majestad del emperador; deber cívico que exigía a quienes ostentaban cargos públicos o estaban bajo su dependencia directa; y las divinidades escogidas personalmente, dioses tribales locales o dioses salvadores, frecuentemente de origen medieval, como Mitra, culto de salvación personal para el común de los ciudadanos, ritos para pequeños grupos de iniciados. Esto, por el momento, no va a generar conflicto al emperador, por más que se vaya difundiendo el cristianismo. Por lo tanto va a ir penetrando en la trama misma del imperio y estableciendo como pequeñas comunidades que por el momento no van a entrar en crisis. Esto ya, ¿por qué? Porque mutuamente no hacían ningún tipo de no generaban ninguna discordia con aquel culto al emperador o a sus intereses, o los intereses del imperio. Dentro de las religiones de salvación, como ser del Bajo Imperio, el cristianismo creció sin ser notado. Al menos en un principio, una generación después de la muerte de Cristo todavía seguía difundiéndose tranquilamente. Fue San Pablo quien convirtió a aquellos pequeños grupos heréticos dentro de las comunidades judías de Palestina y plantó la semilla de una religión universal. Al pretender difundir el cristianismo, por aquel entonces gradualmente se desarrolla dentro de la congregación una organización poco estricta todavía. La inspiración procedía de los predicantes itinerantes, como hemos dicho. El ritual estaba poco organizado a comienzos del siglo II. Los cristianos no tenían miedos, ni la organización, ni el menor interés por desarrollar una arquitectura eclesiástica. Se reunían en cualquier lugar que se prestara a la ocasión. Entonces, sin embargo, con el correr de los años se comenzaron a realizar ceremonias en las casas de algún fiel. Al menos es posible observar algún ejemplo entre los siglos IV y V. Las religiones de salvación, según la forma específica de su ritual y de los medios económicos de su congregación, construían oratorios subterráneos o a cielo abierto, desde los más sencillos a los más recargados, pero siempre de pequeño tamaño. El ritual estaba poco organizado todavía, como hemos dicho, comienzo del siglo II, y estos primeros creyentes no tenían medios ni organización ni el menor interés por desarrollar una arquitectura eclesiástica. Se reunían en cualquier lugar que se prestara para ello. El núcleo de reunión era la comida, lo que exigía una habitación amplia que se usaba como comedor, donde se colocaba una mesa y 3 divanes. Al principal era frente a la entrada para los ancianos, el anfitrión y el orador, como huésped de honor. La congregación abarrotaba todo el restaurante. Con la organización de las nuevas actividades litúrgicas, hecho que acompañó a la difusión y la organización jerárquica de la nueva religión, debieron agregarse nuevas dependencias. Hacia el 200 no existía ni podía existir una arquitectura cristiana. Solo la religión oficial exigía templos dentro de la tradición de la arquitectura griega o romana. La posición y miras del cristianismo cambiaron radicalmente en la segunda mitad del siglo II. Hacia el 250 Asia Menor era cristiana en un 70%, la congregación de Roma tenía 35.000 miembros. Por lo tanto, en los últimos años del siglo II y la primera mitad del siglo III se destaca la actuación de los primeros padres de la Iglesia, como Tertuliano. Los cristianos han decía Tertuliano, los cristianos han penetrado los ayuntamientos, el palacio, el senado, el otro. Otro padre de la Iglesia decía, los obispos se han convertido en mayordomos de los emperadores. Aquí sí ya comenzamos con conflictos entre el Estado, constituido desde el imperio, y la religión, y se producen las persecuciones.
dos sobre todo en el 260 y 267. Sin embargo, las congregaciones estaban cada vez más organizadas y ampliaron sus actividades de culto a la divinidad y cuidado de las almas, a la caridad, a la atención de los cementerios, la administración de propiedad y la elección el aleccionamiento de los procedimientos. Los obispos, los ancianos presbíteros y los diáconos se convirtieron en la jerarquía de un clero profesional organizado, donde competían diferentes funciones espirituales y administrativas a cada una de estos grados. Esto hace ya presagiar el comienzo del conflicto con el Estado. Cada vez se hizo más difícil para los cristianos vivir las exigencias y evitar los compromisos oficiales. Para el 250, el sector cristiano de la población se había hecho extenso e influyente. Su negativa de participar en los sacrificios, rezos y celebraciones públicas del bienestar y éxito de la divina majestad del emperador forzó el gobierno actual. Millones de ciudadanos pasaron a ser considerados subversivos y las persecuciones esporádicas, como que habíamos visto antes, se pasó a sangrientas persecuciones generales. Pero la organización de la iglesia era demasiado sólida y la confianza de los fieles en su salvación demasiado fuerte. El emperador Galeano terminó la persecución en 260, devolviendo a las iglesias sus propiedades, sus lugares de oración y sus cementerios, y sus lugares de reunión. Por lo general, desde los principios del siglo III, las congregaciones tuvieron que mantener edificaciones propias para sus múltiples necesidades, edificios en la tradición local, de la arquitectura doméstica del mundo helenístico y romano, pero adaptados a las nuevas necesidades de las congregaciones cristianas. Toda esta persecución va a terminar en 330, cuando se va a declarar en el 313, con el edicto de Milán. Constantino, al comienzo de su reinado, organizó la cristiandad, favoreciéndola abiertamente y garantizando su existencia oficial. Tenemos entonces para esa época grandes sedes de la iglesia, como pueden ser Roma y Bizancio, pero también tenemos otras como León, Milán, Corinto, Esmirna, Éfeso, Éfeso, Antioquía, Judea, Alejandría, donde los obispos tienen un poder importante y ejercen su peso. Todo esto va a seguir inalterado, es decir, el desarrollo va a seguir creciendo en la iglesia y va a irse instalando cada vez con más comodidad en el seno del imperio, sobre todo a partir de Constantino, quien, como dijimos, la va a favorecer abiertamente. Durante 24 años siguientes de su vida estableció la iglesia de palabra y de hecho, como poder religioso dominante dentro del imperio romano. Imperio e iglesia quedaron estrechamente vinculados, con lo que la posición total social como policía, tanto social como política de la iglesia, cambió radicalmente. Su organización jerárquica fue reforzada en la década de paz entre el 206 y el 305. Se consolidó, se equiparó a la organización administrativa del imperio. Esto se establece ya en el concilio de Nicea, en el 325, donde se determina una organización de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, estableciendo su sede en Roma. La posición, los pueblos tenían su propio clero, ya para ese entonces cada ciudad tenía su obispo. Los obispos de las ciudades capitales de las provincias fortificaron su autoridad política y administrativa, previamente apoyados por la costumbre. Las sedes principales eran Cartago, Tréveris, Aquilea, Antioquía, Cesarea de Capadocia, Milán. La posición y organización de la iglesia durante los años decisivos comprendidos en el 313, que se dicta, tenemos el edicto de Milán, donde el emperador permite o autoriza por ese edicto la práctica del culto. Fueron años decisivos esos, entre el 313 y el 337, y la vida de la iglesia gira en torno a Constantino.
Desde su punto de vista, él había sido escogido por Dios para conducir la Iglesia de Cristo a la victoria. Presidía en persona los concilios de la Iglesia, presionaba para que se solucionaran las controversias religiosas y utilizaba la maquinaria del gobierno para cimentar las posiciones de los concilios. La Iglesia se convirtió en un organismo estatal estrechamente ligado a la administración imperial y también un poder político. Las damas de la familia imperial, entre ellas la propia reina Madre Helena, eran ya devotas cristianas. Para la época de la muerte de Constantino, en 337, la ósmosis de poder eclesiástico y poder imperial era total. Esto modificó el ritual, haciéndolo más estricto y solemne. Bajo Constantino la misa se complejizó, las tumbas de los mártires y los lugares de su martirio se convirtieron en objeto de culto, solemne y peregrinaciones, y este es el horizonte donde se desarrolla la arquitectura constantiniana, sobre todo en Occidente. Porque recordemos que hacia el 376 el imperio se va a dividir, y en ese momento, cuando se divide, va a aparecer un imperio romano de Oriente y un imperio romano de Occidente. Esto va a crear dos iglesias que con el tiempo van a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana y después del gran cisma con el patriarca Constantino, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Pero esa no la vamos a ver por ahora, sino que ahora nos vamos a concentrar sobre a fines del primer siglo después de Cristo en Roma, y lo que está sucediendo con los cristianos y su arquitectura en esta franja territorial. Por eso hemos dicho que nos movemos desde el nacimiento de Cristo, sobre todo el comienzo de su predicación, hasta la división del imperio, tanto el imperio romano de Occidente como el imperio romano de Oriente. En esta división, por un lado, tenemos hemos visto en la primera parte de la predicación, en el gobierno de Augusto, entre el 27 y el 14, del 27 a.C. al 14 después de Cristo, Trajano, sobre todo entre el 98 y el 117, máxima expansión del imperio, pero también expansión del cristianismo, que va a llegar justamente no va a perturbar todavía el imperio hasta el 12, más o menos el 250-257, cuando en realidad entra en conflicto con el culto del emperador. Así seguimos hasta el edicto de Milán, cuando Constantino, con este edicto de tolerancia, permite el cumplimiento del culto sin problema, y así se llega hasta el concilio de Nicea en el 325, cuando la iglesia queda establecida con un orden y una jerarquía, con una sede como capital, y eso sí. Por otro lado, vemos en ese momento ya la aparición en el 379 de Teodosio, y en el 395 la división con el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Acá es donde justamente vamos a ver una nueva Roma, ubicada en Constantinopla, que en ese momento era Bizancio, y que va a ser bautizada como Constantinopla en honor a Constantino. Nosotros nos vamos a llegar hasta este punto, porque después nos vamos a ocupar del Imperio Romano de Oriente y de Justiniano y su relación con la Iglesia. Por un lado, en este campus nos vamos a encontrar con un objetivo, el poder. El poder era en ese momento poder político
en manos del emperador, los cristianos no disputan el poder político, pero sí disputan el poder religioso. El capital simbólico en un caso está en el Estado y en el otro es un poder que está ligado a la fe. Entonces, en un primer momento no entran en conflicto porque también mientras uno está ligado a la clase patricia y al ejército, el otro está ligado a la plebe y a la clase popular. Sin embargo, con el desarrollo del cristianismo, y su expansión y su inclusión de la clase patricia, va a empezar a producir cierto resquemor y se va a producir el conflicto por un poder que teóricamente, si bien no es el mismo, empieza a estar muy vecino al poder simbólico, porque empieza a ser un poder que el Estado teme perder, como el poder que él tenía sobre el aspecto también religioso de alguna manera en la religión oficial. Sin embargo, con la transformación a través del edicto de Milán, esto se soluciona y en realidad estamos en una sociedad donde se van a mantener, por un lado, el poder político en manos del emperador y su capital simbólico, por otro lado, un capital simbólico en manos de ¿quién? Del nuevo clero. El clero que ahora va a tener una organización de acuerdo y según las reglas del poder y el estado político. Se va a asemejar a la misma organización del Estado. Entonces vamos a tener una iglesia monoteísta ahora, con un credo que es la fe en el dogma, y el clero como agente evangelizador, pero ahora ligado a ritos y ceremonias que se han protocolizado de acuerdo a los ritos y celebraciones que se rendían en el imperio para celebrar la autoridad del emperador. Las Vivian del culto en los primeros tiempos, hemos dicho, se celebra donde podría celebrarse, hasta que se empiezan a usar algunas casas y dado el aumento de fieles, se comienza a complejizar el culto exigiendo distintos ambientes. En un principio la identificación era, como vemos en la imagen, a través de símbolos en algunos lugares que identificaban cuál es la casa donde se cumplía también el rito. Acá tenemos un ejemplo de una casa en la cual nos encontramos ya con ciertos elementos y cierta división de actividades, como puede ser el lugar de la asamblea, de la reunión de los fieles. Hay un pórtico, un claustro donde se podían esperar los catecúmenos y un lugar para su educación, un lugar para el bautismo, donde se daba la ceremonia del bautismo, y por lo tanto la misa todavía en este momento se dividía en la misa de los fieles, a la cual podían asistir solamente los fieles, y había una misa de catecúmenos previa a la cual podían reunir todos, podían participar todos. Sin embargo, los catecúmenos debían retirarse cuando comenzaba la misa de los fieles y esperar en el atrio o en algún otro lugar. Esto implica ya una complejización de funciones, ya no era solo un lugar donde se reunían en torno a una mesa y 3 sillones, sino que ahora empieza a ser un lugar que tiene espacios con tareas específicas, con cumplimiento de roles específicos. Entonces hay agentes que van a usar distintos lugares de estos espacios. San Pablo en los Hechos dice: Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas referentes al culto y al nuestro Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo alguno. La reunión, entonces, ya no era simplemente un comedor amplio.
tenía que tener un lugar de fácil acceso, dividido entre clero y laicos. El obispo estaba flanqueado por los presbíteros, presidía la asamblea con un lugar en una mesa. La mesa es aún de madera, con una mesa para apoyar donde se ofrecían las ofrendas, y empieza a tener también esta idea de complejización del culto que se va a ir desarrollando a medida que se vaya entramando esta relación con el emperador y su asociación al culto. Sus ritos y lo hacían en estos espacios subterráneos, donde rendían culto también a los mártires y a aquellos que habían sufrido en las persecuciones. Vemos cuál es la imagen que predomina, la del buen pastor. El pastor que viene a cuidar a sus ovejas y que las va a acompañar al reino del cielo. Entonces tenemos un plano de las catacumbas que podemos ver. Y luego, por su naturaleza y por la complejización del rito, entonces ya oficialmente vamos a necesitar otro tipo de espacio. Porque el rito ahora, ya habiendo incorporado la forma del imperio, tiene que ver con un obispo flanqueado por sus presbíteros que preside la asamblea, pero que ingresa también procesionalmente, como lo hacía el emperador a los actos, y donde había un solion, un tribunal en el cual él se sentaba con un sillón como el de un magistrado romano. La congregación se sentaba fuera de ese presbiterio, ese lugar guardado para los presbíteros y el obispo, y estaba supervisado por diáconos y dispuesto en un orden establecido. Por lo tanto, necesitaba un aula. En algunos lugares los hombres se sentaban de un lado, las mujeres del otro. El mobiliario era sencillo, presumiblemente de madera y portátil. La cátedra del obispo, una mesa, una mesa para la Eucaristía y una segunda mesa para las ofrendas, primero dentro del presbiterio, delante de él, y segunda al lado. Además, había una antesala para los catecúmenos y los penitentes, desde donde podían escuchar pero no ver la misa de los fieles. Se desarrollaron con el tiempo otra serie de salas de distintos tamaños, comunicadas para distintas funciones: bautizo, confirmación, asamblea ordinaria, instrucción, neófitos, comedor, vestuario. Nace así la denominada iglesia o ecclesias, como lugar de reunión. El siglo IV, con el edicto de Milán del 313, el comienzo de su reinado, Constantino organiza la cristiandad. Hemos dicho. Bajo Constantino la misa se complejizó. Al principio el obispo y el clero hacían su ceremonia de ingreso a través de la marcha procesional, como hemos dicho. Y también esto lleva a que se complejicen los accesorios, digamos, el mobiliario. En la mesa de madera ahora pasa a ser una mesa que en realidad está bañada en oro, tiene piedras preciosas. La nueva condición también va a exigir una arquitectura acorde con eso. Había que contar con un patio, un atrium. ¿Para qué? Para accesible para los no creyentes y los postulantes. Los catecúmenos, todavía no bautizados, podían quedarse fuera la primera parte de la ceremonia para que la misa de los fieles, pero de la misa de los fieles tenían que retirarse, ya lo hemos visto. Bajo Constantino la cristiandad debía encontrar entonces absolutamente una arquitectura cuya categoría de carácter público le fuera acorde a sus necesidades. Por razones prácticas e ideológicas, era imposible que esta nueva arquitectura se desarrollara a partir de la arquitectura pagana clásica. Desde el siglo II a.C. se habían construido basílicas en todo el imperio romano. Era un edificio dividido en naves longitudinales, una central más alta y dos laterales. La primera era más ancha y la mayor altura le permitía el ingreso de la luz. En el lenguaje romano, el término basílica alude a la función más que a la composición del edificio.
y a pesar de las variaciones de la función de la basílica romana, se describe fácilmente como una gran sala de reunión. Y había basílicas con transepto, sin transepto, con galería, sin galería, con techumbre de madera, con techumbre de mampostería, con ábside, con más de un ábside, con 3 naves, con 5 naves. Pero, por otra parte, entonces vemos acá en esta lámina cómo el modelo que sirvió, o el tipo que sirvió de modelo y fue la base de la basílica paleocristiana, que es el tipo por excelencia de la arquitectura paleocristiana, tiene que ver con un antecedente romano, como era la basílica. Él cuenta con un atrio en el cual los fieles eran educados en la fe, los catecúmenos. Había una pila bautismal en el centro, o una fuente de agua en el centro, después que podía ser usada para el bautismo. Después tenían un ingreso, generalmente había un nártex, una especie de receso, un receso antes de ingresar a la iglesia, y se podía entrar a la nave principal, que era acompañada por 2 o 3 o 4 naves laterales más angostas, que acompañan todo el recorrido del fiel hasta que llega a un arco de triunfo, que lo vemos acá en la imagen, que daba paso al sector del clero, el bema, un espacio en el cual se reunían generalmente los diáconos, y ahí está el altar presidiendo el ábside, donde está el trono del obispo en el centro, y a su y en torno a él la serie de presbíteros mayores o ancianos que lo acompañan. Vemos así entonces el tipo paleocristiano. Es una arquitectura simple, ligada a una estructura que se apoya sobre muros sostenidos por una arquería, con techos livianos de madera, para evitar así grandes empujes que no podrían ser soportados por esta arquitectura si no fuera de esa forma. Básicamente vemos cómo este modelo, la basílica paleocristiana, va a ser aquella implementada a partir de ese momento por casi todos los obispos de Roma. Y acá vemos en el caso la Basílica de San Pedro, el modelo original, que después sobre él se va a construir la nueva basílica, la que hoy conocemos, en un periodo muy largo de tiempo, que ya lo veremos más adelante en el desarrollo del caso. Y vemos acá también de nuevo el modelo, acá precisado, más aclarado, aparece este eje longitudinal que recorre toda la basílica, y que parte desde el exterior, pasa por un porticado que da al atrio. Nos encontramos con la fuente, el pozo o espacio para el bautismo, seguimos al nártex, pasamos en la nave principal, el arco de triunfo, el bema, el altar y el ábside con el trono del obispo. Estas edificaciones solían estar relacionadas con un antecedente romano, en el caso de San Pedro, con el circo de Nerón, un lugar donde habían sido sacrificados y martirizados muchos cristianos. Por lo tanto, tenía todo un simbolismo ubicar y colocar la iglesia sobre ese espacio, demostrando que era la iglesia triunfante, aquella que tenía el poder en ese momento. Si vemos el lenguaje, un lenguaje simple, de muros limpios, con revoque, grandes arquerías, con galerías porticadas, una nave una fachada donde se enfatiza la nave principal y se ven las naves laterales más bajas, donde se ven el ingreso de la luz de la nave principal a través del aventanamiento, donde queda claramente señalado el bema y el ábside. En el interior, a veces este acompañamiento del fiel llevaba a una especie de baldaquino donde se solía celebrar la presencia del obispo. Vemos así como hay una serie
como basílica, hemos visto San Pedro, ahora vemos San Pablo extramuro. Generalmente son extramuros, estaban fuera de aquellos muros, era justamente en donde se habían enterrado, sacrificado los cristianos, fuera de los muros de la ciudad. Entonces ahí se levantan estas basílicas que generalmente tenían o estaban ligadas con alguno de estos hechos. Un gran eje que orienta. Vemos acá cómo es una estructura simple en base al muro, sostenida por una estructura de pilares que va a permitir la transferencia de las cargas, y techos muy livianos de madera con ladrillos para sostener un tejado para evitar el ingreso de la humedad. El bema cortando y el ábside. Otras basílicas fueron Santa Sabina, también en Roma, Santa María de la Asunción en Aquilea, Santa María la Mayor de Roma, San Pablo extramuros de Roma. En todas vemos que el uso de elementos del lenguaje clásico, como el pilar, la columna que en realidad a veces proviene de algún edificio romano, o si no, en algunos casos, depende de la época, es un componente desarrollado para ese edificio. Vemos el tratamiento es despojado, limpio, tiene que ver sí con una concentración quizás de imagen en el ábside, dando importancia a este lugar, donde además se jerarquiza sobre todo la posición del altar y el lugar donde se va a sentar el obispo, donde va a presidir la ceremonia, en una especie de sillón o trono a la manera de una autoridad romana, como lo hacía en el imperio. Vemos ahí en algunos casos, como en Santa Sabina, vemos como las paredes están tratadas de la misma forma que se hubiera hecho en Roma durante el imperio, con un lenguaje de partición a través del uso de dos colores en el mármol, que permite entonces crear un muro y un envolvente distinta a aquella estructura resistente que está por detrás, que queda oculta y que está constituida por el muro que soporta. En el caso de Santa María de la Asunción en Aquilea, vemos que eso lo está haciendo la pintura mural, que es la que va a recurrir. También no nos confundamos con las otras dos imágenes, Santa María la Mayor y San Pablo extramuro, en la cual me interesa solamente este esquema orientado hacia el altar longitudinal, procesional, pero en las envolventes y el lenguaje tiene una gran carga que es posterior, que así, sobre todo esos cielos rasos que tienen que ver con lo que se hizo posteriormente con estas bases. Otro lugar importante entonces que va a aparecer y que se debe jerarquizar y destacar y desarrollar aparte son los baptisterios. En este caso, el de San Juan de Letrán. Es un edificio aparte de la Basílica de San Juan de Letrán, que está señalado acá con un círculo octogonal, el espacio donde en realidad en el centro encontrábamos la pila bautismal. En realidad este es un espacio también ligado a los elementos como las columnas de tipo de romanas, usando el orden como elemento de lenguaje, pero tiene también una gran modificación hecha con el tiempo. Quedémonos con este exterior descarnado, limpio, que es más coherente con el momento de su construcción, y la estructura organizacional en torno a la pila bautismal, con un deambulatorio desde el cual se puede observar. Siempre hay un espacio de transición entre la calle y el espacio de culto directamente, es el lugar del bautismo, que es este nártex que aparece en la imagen de la planta. Vemos también otros tipos de edificios con otras plantas que se van a desarrollar en este tiempo, que son las plantas circulares,
poligonales, cruciformes, de acuerdo a la tipo de función que se iba a desarrollar, de acuerdo a las exigencias, vamos a tener a los recursos de la comunidad, y vemos también con cubiertas de madera, con bóvedas, con cúpulas, apoyados de distintos elementos. Acá nos vamos a encontrar con un caso particular, como es el mausoleo de Santa Constanza, próximo a la Basílica de Santa Inés extramuros. Estamos en Roma, en el 350, y vemos acá un mausoleo, un lugar de culto, aquí a Santa Constanza, que está enterrada en una tumba que aparece en el centro, en el ábside de la escena, y en el centro está el altar donde se va a celebrar la oración. Desde un ingreso a través de un nártex se puede ingresar a una nave que recorre la totalidad del edificio en torno a un espacio circular central, y en el centro nos encontramos con el altar. Sin embargo, si uno ve el lugar donde está ocupando el ataúd de Santa Constanza y el ingreso, se produce una línea recta que pasa por el altar y que indica una orientación que mantiene ese eje procesional que teníamos en la basílica. Un eje longitudinal apenas roto por por esta fuerza que posee la nave lateral y la nave central, con esta doble hilera de columnas romanas, según la tradición, un ladrillo descarnado limpio, que quizás pudo estar revocado, pudo tener colores, pero en sus tratamientos a través de la pintura mural, el fresco sobre todo. Vemos estructuralmente como la cúpula, que en realidad aparece como cubierta, como estructura superior, cubierta por un techo de cabriada para proteger el ingreso de la humedad, está sostenido por un anillo de bóveda de cañón corrido, como si fuera un cinto que la contiene y transmite los esfuerzos de forma tal de dividirlos hacia las columnas del espacio central y hacia los muros de las naves laterales. Los muros de las naves laterales tienen el ancho suficiente como para contener nichos donde son depositados ofrendas, y también, sobre todo, el ataúd del mártir a quien se va a honrar, en este caso la Santa Constanza. Vemos acá el detalle entonces del altar central, este gran espacio con luminosidad a través de la cúpula central y este anillo aventanado que permite el ingreso de la luz, las naves laterales abovedadas con fuerte pintura en su bóveda, que muestra elementos de la naturaleza, y sobre todo ligados a las escenas bíblicas. Siempre va a estar la presencia del buen pastor, y de elementos como el ave fénix, la paloma de la paz, distintos imágenes, el pez, que habían sido usados por la tradición cristiana y que aparecen entonces acá siendo elementos del envolvente. Otro edificio circular importante de Roma fue San Esteban Redondo, o San Stefano Rotondo, que es un edificio en el cual se ingresa y a un atrio bastante amplio, pues tiene un parque de ingreso, para poder desde ahí, a través de un nártex, pasar al espacio, a un gran espacio organizado en función de un espacio central rodeado por una nave circular que lo circunda en todo su perímetro, y que recibe sobre él las cargas de un techo armado en una estructura de madera y ladrillo,
con aventanamiento para iluminar el espacio central, con ricas columnas de la tradición romana que forman la envolvente, y una gran muro perimetral en todo su alrededor, donde aparece una serie de arcos y columnas empotradas que van marcando un ritmo constante, y en el cual se dan frescos en su interior que van acompañando todo el recorrido. También acá nos encontramos, por un lado, con el altar en el centro y con grandes espacios donde van a ser dedicados, por un lado, al ingreso y por otro a la localización de reliquias o algún elemento que es el que convoca al culto. Acá en esta imagen vemos el ingreso a San Estefano Rotondo en la imagen del Cristo Rey que justamente es el que permite el acercamiento de Constantino a la iglesia, ya que se entiende él como el que recibe esta tarea por parte de Cristo de llevar a la iglesia a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, a vencer la batalla de su difusión. Por otro lado, he querido agregar estos dos ingresos y atrios, pues han sido son significativos para la tradición cristiana, como el atrio de San Clemente. San Clemente en Roma fue construido sobre lo que fue alguna vez la casa de uno de los primeros cristianos patricios convertidos, que después fue mártir, y que en realidad justamente sobre esa casa se edificó una primera oratorio que luego fue transformado a través de los años y fue incorporando elementos. Lo que resta de aquel primer elemento que nos parece significativo del periodo cristiano es el atrio, que acá lo vemos, y este especie de cerramiento a la calle, pero que sin embargo deja pasar tanto al catecúmeno, al fiel, como a aquel que era un pagano, por lo menos a este atrio donde se encuentra la fuente, el lugar que podía recibir la educación cristiana, para poder recién de ahí pasar a la iglesia. Y por otra vez, que quería poner también una pequeña iglesia ubicada también en Roma, que es la de San Saba, donde vemos la misma disposición: un muro que divide el exterior del interior del espacio sagrado, un pórtico de ingreso y un atrio antes de poder penetrar al espacio de culto. Terminamos así con el periodo paleocristiano y nos vamos a adentrar ahora en lo que denominamos el bizantino. En el Imperio Bizantino nos encontramos ahora entre la asociación clara y concreta entre Estado y fe. Política, Estado civil y Estado religioso. ¿Y en quién va a estar concentrado este capital simbólico? En el emperador, el César Papa, o sea, Césaropapismo, el sistema que denomina esta unión entre el poder político del emperador y a la vez la delegación del poder religioso en su figura como jefe como Pontifex Maximus de la Iglesia. Es una sociedad ligada a la tradición romana, pues es la persistencia del Imperio Romano en Oriente, y va a estar ligado sobre todo a una sociedad comercial con influencia griega y persa, con esta presencia de un emperador Basileus, con instituciones romanas y sobre todo con el código de Justiniano, que va a estar ligado a el ejercicio de este culto y a un protocolo que tiende a enfatizar esta relación de vecindad entre el poder político y el poder religioso.
El poder entonces está acá en este caso mucho más ligado a la unión entre estas dos esferas que como vimos antes en Roma. La división del imperio en el 395 fue concebida por el emperador Teodosio, como un reparto de funciones entre Oriente y Occidente. En principio no iba a ser muy diferente del tetrarcado de Diocleciano, pero la fuerza del acontecimiento lo radicalizó, convirtiéndolo en cisma. Desde el siglo V, Occidente se vio devastado por 150 años de invasiones sucesivas. Ya en el 402 su capital tuvo que trasladarse de Milán a Ravenna, donde quedaba protegida por la flota de la cercana clase. Perdiendo rápidamente la importancia política, el imperio de Occidente se fundió en una menesterosa dependencia respecto de Oriente. Roma fue saqueada en el 410 por los visigodos, situación que se prolongó y recrudeció hasta la caída de la ciudad en poder de los vándalos. Oriente, en cambio, se mantuvo relativamente fuerte, a pesar de sus pérdidas de la frontera del Danubio y el Éufrates. La unión interna se conservó gracias a una buena administración y fue protegida por fuertes ejércitos, y de este modo pudo el Oriente sostenerse como poder político del imperio. El emperador de Bizancio siguió siendo el Basileus, emperador de todos los romanos orientales y occidentales. De hecho, aunque no de derecho, hacia finales del siglo V los reinos bárbaros del oeste, ahora estabilizados, se consideraban a sí mismos semi-vasallos de Constantinopla. Eclesiásticamente la situación era la inversa. Oriente estaba desgarrado por disensiones religiosas acerca de la definición de la naturaleza de Cristo, si era solo divina, monofisismo, o humana y divina a la vez, diofisismo, o una mezcla de ambas. Como resultado de la controversia, el dogma de la Virgen aceptado en el Concilio de Éfeso, se formaron provincias dogmáticas opuestas entre sí. Alejandría era monofisista, Antioquía diofisista y Constantinopla mantenía una posición intermedia. En el 527, Justiniano ascendió al trono de Roma de Oriente y dirigió los destinos del imperio por 40 años. Tuvo que afrontar una divergencia religiosa que hería el corazón mismo del poder imperial absoluto. Esto lo llevó a trabajar en la redacción de un código legal uniforme, el Codex Justiniano, con el cual Justiniano aspiraba a unificar las leyes y reforzar el gobierno autocrático. Su esfuerzo asimismo por revitalizar el derecho romano. Como Nueva Roma, Constantinopla se formó por revivir la gloria de la antigua Roma. En idea, aunque no en realidad, el imperio justiniano era el imperio romano, el imperio de siempre, con su poder extendido a Oriente. La arquitectura fue uno de los medios por los que la autocracia de Justiniano trató de impresionar al pueblo de dentro y fuera del imperio y justificar su territorio. La arquitectura de Justiniano era una verdadera arquitectura imperial en pleno sentido de la palabra. Con Justiniano la situación de la arquitectura cambia radicalmente y cambia el trazado de las iglesias. En el siglo VI, mientras en Occidente se continuaba considerando la basílica como la única forma de edificio religioso apropiado, la arquitectura constantiniana rompe con la tradición de la basílica y por tanto en su tradición que se remontaba a principios a los primeros tiempos de Roma. Se optó por la iglesia abovedada y de planta central. Vemos aquí la capital del imperio establecida en Constantinopla, en donde aparece este gran centro con un lugar donde se establecía el poder político y el vecino del poder religioso, que está ligado al palacio del emperador con todos los elementos que hemos visto. Estaba el foro, había distintos foros que se ubicaban en la ciudad. El esquema era como aquel que conocíamos de las ciudades romanas, pero ahora con un lenguaje. Aparece entonces esta forma de entender la religión en la cual
va a generar la gran disputa y se va a crear toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento no de la divinidad de Jesús, el Hijo, la incorporación de Jesús a la Santísima Trinidad, el reconocimiento del purgatorio, María bajo la advocación de Inmaculada Concepción, la presencia de Cristo en la transustanciación, la divinidad de los santos, la música en los ritos, la adoración de imágenes y iconos no ornamentales. Todo esto va a generar una nueva iglesia, que es la iglesia bizantina, con toda una nueva cultura, que es hasta una forma de escritura como es el cirílico. Tenemos así los tipos, y acá nos encontramos con un mausoleo también, esto es en Rávena, al norte de Italia. Sin embargo era puerto del Imperio Bizantino, por lo tanto ahí se va a desarrollar una arquitectura que en este caso, esta es la mausoleo de Gala Placidia, una romana que había sido que se había destacado por su fe, y que aparece entonces acá un elemento para ser sepultada, en el cual vemos los lugares para una planta cruciforme, en la cual nos encontramos con una cubierta desarrollada con un importante trabajo de cúpula sobre pechinas. Aparece acá un elemento propio de esta cultura, la pechina, herencia bizantina para Occidente, que apoyan un tambor que permite iluminar ese espacio central con una cúpula como cubierta, y marcando ese espacio de intersección donde aparece el altar. Luego detrás aparecen los lugares para los ataúdes con los despojos de los. Exteriormente la arquitectura es muy simple, está ligada al uso del tímpano y los elementos de la arquitectura herencia romana. Aparece claramente marcado el uso del arco y el muro como elemento estructural, el material a la vista, y como elemento del lenguaje, un trabajo con el mismo latericio, con el mismo material del ladrillo, que permite crear cornizamientos o dentados para dar movimiento a toda la fachada. Aventanamientos muy pequeños, y sin embargo aparece muy fuertemente marcado en el centro el lugar de la cúpula y las ventanas que permiten iluminarla. Vemos en el interior como esto se vuelca en una especie de interior con esta iluminación. Recuerden que en ese momento no había vidrio, se usó el alabastro como elemento para cerrar las ventanas, lo cual le da una luz que tamiza y le da una coloración particular, y que baña. Esto es particular forma de trabajar la envolvente a través de un mosaico vidriado con película de oro interior y color, que va a generar este inmenso cielo azul que cubre la totalidad de la superficie, en la cual aparecen una serie de personajes como los apóstoles, aparecen los ángeles, aparecen los profetas en la cruz central, la cruz de Cristo, y una serie de elementos que tienen que ver con la tradición católica. Acá vemos la cúpula. Vemos acá el trabajo con el mosaico, particularmente trabajado con el oro como película, cubierto por el vidrio, lo cual le da un particular brillo y luminosidad que permite recibir el impacto de la luz filtrada ya por el alabastro, y ahora reflejarla creando una atmósfera particular en el interior. La tradición de la cúpula venía de Roma y la hemos visto usada en el Panteón, en el templo de Minerva,
y en el mausoleo ya de Santa Constancia en el Paleocristiano. Es una tradición que no se rompe y que continúa. Sin embargo, ahora lo que va a aparecer con la pechina es la posibilidad de pasar de un edificio de una cubierta de planta circular a un edificio de planta cuadrada. Y esto es lo que va que ya las trompas habían permitido una solución intermedia, que fue, y si lo vemos acá en el cuadro intermedio, pasar a una planta octogonal o una planta en la cual al sumar mayor cantidad de pequeñas porciones para el apoyo, podían permitir la transmisión y empezar a pasar un espacio que tendiera a ser el cubo. Otro ejemplo importante en Ravenna es San Vital, una iglesia en la cual aparece claramente marcada el nártex, lo vemos, o ingreso, una nave lateral, un espacio central que a través de con grandes pilares en los cuales se van a apoyar a través de una serie de trompas este tambor, donde ilumina una cúpula que se encuentra en el espacio cerrando todo el espacio, cubierta con una estructura que supongo que debe haber sido de madera y teja, que permita la no filtración de la humedad en la superficie. Sí aparece también este eje del ingreso, aunque ahora con un quiebre en el cual se ingresa, podemos llegar a la nave lateral, ahí vemos la nave central, lugar que estaba destinado al emperador y su corte, y de ahí nos vamos a el altar y el ábside. En realidad, en esta iglesia, la concentración del poder religioso y político en el emperador hace que el trono ya no esté en el ábside como estaba antes del obispo, sino que esté en el centro, porque es el trono del emperador, el lugar de privilegio para quien va a estar rigiendo los destinos de la religión y de la política. Vemos acá una superficie que en realidad trata de ser ricamente iluminada y cubierta por mosaicos y tratamiento que permite reflejar la luz y generación una vibración lumínica importante. La solución estructural en este caso es muy rica, ya que para erigir una cúpula que no fuera excesivamente pesada y creara cargas que pudieran exigir a los muros más de su capacidad de resistencia, se usan las ánforas, ánforas incrustadas una en otra, y con eso van construyendo como nervios, gajos, que van a ser las componentes que van a permitir construir finalmente la cúpula. Si vemos acá, vemos la nave lateral, el ingreso de grandes ventanas cubiertas con alabastro que permiten el paso de la luz y tamizar su vibración, uso de mármoles en los pilares de acuerdo a la tradición romana. También vemos el uso de columnas, pero ya ahora lo que vamos a encontrar acá, que cambia el capitel. Un capitel troncocónico que no es trapezoidal, en el cual se tallan algunas imágenes y que en realidad da pie a otro capitel en el cual recién empieza el desarrollo del árbol. Es interesante ver esto, porque el capitel, esto es propio de este momento, y este tipo de capitel. En el interior habría que limpiar este espacio central que ustedes tienen acá, algunas cosas que fueron agregadas a través de los años, pero sin embargo, si vemos en primer plano, aparece una serie de mosaicos aplicados que son significativos y que tienen que ver con esa tradición que explicáramos antes, en la cual aparecen los apóstoles, en otro aparece la esposa del emperador, la emperatriz, con una corte que la acompaña, es Teodora, quien está ahí, y aparece el agua que purifica, el agua, y ella sostiene como un cáliz. Es importante ver las joyas de la emperatriz, que entonces marca
esta ostentosa riqueza del imperio y su poder. Vemos acá en el centro, el espacio central, con todas estas grandes balcones o especies de gineceo destinados a las mujeres que podían observar entonces el culto desde ese lugar. Mujeres de la corte, por supuesto, en el centro el emperador y sus funcionarios, y toda la imagen que tiene que ver con esta nueva. Vemos acá otra imagen donde podemos ver con claridad acá el desarrollo del uso del mosaico, el mosaico con este tratamiento de pátina de oro bañada en vidrio, cubierta por vidrio, con distintos colores que permite acercarse a pinturas murales de altísimo valor en la gradación de los colores y la gradación de la imagen. El capitel, tronco trapezoidal, tronco cónico, con este juego de caladuras que parecen irlo alivianándolo y a veces trabajándolo como si fuera una puntilla, una filigrana que permite el paso de la luz y el juego entre luz y sombra de esos elementos. También los elementos bíblicos o las imágenes que tienen que hacer recordar a la Biblia acompañan todos estos elementos. Y Dios Rey, como con sus ángeles, presidiendo también el Cordero, como en Cristo, el Cordero de Dios, que vino a ser inmolado para salvar a la humanidad. Un gran espacio central entonces que se dilata en estas exedras trabajadas con arcos y columnas, con un orden ligado a la tradición romana, con grandes pilares entre exedra y exedra que van permitiendo dirigir los empujes del techo, y son revestidos con mármoles para evitar así ver el corazón, que estaría construido con mampostería de ladrillo. Pasamos ahora a esta frase para que nos va a permitir entender lo que dice una descripción de la iglesia quizás más importante de todo este periodo, como fue la iglesia de Santa Sofía. El emperador Justiniano, sin tener en cuenta en absoluto los gastos, decidió iniciar la construcción y mandó llamar artesanos del mundo entero. Fue Artemio de Tralles, el más experto en la disciplina llamada ingeniería mecánica, y no solo entre sus contemporáneos, sino también en comparación con los que habían vivido mucho antes que él, el encargado de controlar el trabajo de los constructores y preparar los planos de lo que se iba a construir. Tenía como compañero a otro ingeniero llamado Isidoro, nacido en Mileto, hombre inteligente en todos los aspectos y deseoso de servir al emperador Justiniano. De esta manera la iglesia se ha convertido en un espectáculo de gran belleza, magnífico para los que puedan gozar de ella e increíble para los que de ella oyen hablar. Esto lo escribe Procopio en su Edificis del siglo VI, que es una descripción hecha por un personaje de aquella época sobre lo que fue la Basílica de Santa Sofía. Vemos acá distintas imágenes trabajadas con esta técnica del mosaico que refieren a la construcción y a la presencia de Justiniano como el César Papa y Teodoro. Acá vemos entonces la planta de Santa Sofía, que va a tener un gran atrio, también con una fuente de agua en el centro. Va a haber un nártex por el cual pasar, una serie de filtros que van a permitir pasar a la gran nave central, que se va a dilatar a través de exedras en sus extremos, y esta nave está cubierta por una gran cúpula central que apoya sobre dos importantes arcos y que están contrarrestados sus empujes por dos medias cúpulas que lo apoyan y distribuyen sus empujes y los van transmitiendo hasta los muros perimetrales. Aparece sí un gran ábside y después dos naves laterales ligadas a, que en realidad son un gran muro ahuecado,
que permite sostener los empujes que la bóveda, a través de sus pechinas que apoyan sobre estos pilares machones que están en las 4 esquinas, van a transmitir a todo este muro que se cala como si fuera una gran galería, pero en realidad trabaja como estos dos elementos muros y grandes espacios que permiten la ventana entre medio. Vemos acá entonces la estructura de una gran cúpula hecha en piedra pómez, lo cual se aliviana bastante, es liviano y permite entonces que no tenga un gran espesor, pero sí una gran dimensión, iluminada con una serie de aberturas en su base, de tal forma que arranca con una fuerza lumínica importante y transmitiendo sus empujes a través de las pechinas a los 4 pilares que aparecen en el exterior claramente marcados. Sobre este cuadrado entonces central, este cubo central, se alza la cúpula con los 4 grandes machones de las esquinas del cubo, permitiendo así orientar los esfuerzos y transmitirlos a través de esos empujes como muro completo, a pesar de que esté abierto y permite el paso. Vemos acá entonces esta axonométrica bastante interesante para entender cómo se organiza. Entonces vemos en líneas rojas el arco, un gran arco que une cada pilar machón con el delantero y con el otro, y otra azul que permite ver la otra cara, en la cual se abre un aventanamiento para iluminar el espacio interior, y ahí aparece la pechina en la unión de estos líneas, donde aparece la gran cúpula apoyando y con sus aberturas en los espacios inferiores. Si vemos el espacio central, está ligado a una serie de estos pilares y después superficie mural sumamente perforada a través de arcos sostenidos por columnas, las excedras que permiten dilatar el espacio central y que van transmitiendo los empujes hacia los bordes. Nuevamente los pilares tienen que ver con esta idea de estos espacios trapezoidales invertidos que están ricamente calados, casi como una puntilla, y que hacen como que perdida fuerza, sin embargo, acompañados también por algún elemento bíblico. Vemos entonces acá la totalidad de las estructuras que se apoyan, entonces van puntualizando los esfuerzos hasta transmitirlos al suelo. Vemos la bóveda central con las 2 medias bóvedas y los arcos que la sostienen, así como las pantallas que permiten el ingreso de la luz, totalmente revestida en mosaico con pátina de oro, lo cual hace que tenga un brillo extraordinario y se crea una dimensión espacial digna de un espacio más allá del espacio terreno, y en el cual entonces se celebra esta unión del poder imperial y el poder religioso debajo de esta cúpula, lugar destinado al emperador y su corte. Vemos acá en la imagen de ese espacio central, y fíjense cómo aparecen los muros laterales como grandes espacios de iluminación. Dice, su bóveda se extiende, esta es una descripción de la catedral de Deza en el 582. Su bóveda se extiende como el cielo y reluce de mosaicos, como el cielo de estrellas. Su alta cúpula es comparable al cielo de los cielos, donde mora el Señor, y sus 4 arcos representan los 4 puntos cardinales con sus colores irisados. Sus pilares son como la montaña de la tierra. Sus paredes de mármol brillan con la luz de la imagen, no hecha por la mano del hombre, sino por la divinidad. 3 ventanas en el ábside simbolizan la Trinidad. Los 9 escalones que ascienden del presbiterio representan los 9 coros de ángeles. En suma, el edificio representa el cielo y la tierra, los apóstoles y los profetas y los mártires, y está claro está la divinidad. Esta tradición bizantina ha llegado hasta nosotros, y acá en Córdoba podemos ver en la iglesia de San Jorge
muy cerca de la Facultad de Arquitectura del Centro, en la calle Corrientes. Este edificio de rito ortodoxo, católico apostólico oriental, en el cual vemos esta pantalla y este uso de elementos que nos hacen recordar aquel tiempo bizantino. También aparece importante la influencia que ha tenido todo este tratamiento en los de pilares trapezoidales, calados, el uso de la iluminación en este espacio central poligonal en el Hogar Saturnino Unzué, Oratorio de Inmaculada Concepción de Mar del Plata. Y también vemos entonces que la tradición, tanto paleocristiana como bizantina, ha perdurado y sigue mantenida vigente en la Iglesia, sobre todo en el orden que ha mantenido en esta idea de crear una linealidad, un eje que orienta hacia el lugar del culto, o un espacio que tiene que ver con esta sala de reunión, esta reunión de los fieles que se congregan para hacer o recordar semanal o diariamente aquel momento en que Cristo se reunió con sus apóstoles y repartió el pan y se despidió de ellos prometiéndoles que los acompañaría y que estaría de vuelta. Este momento es el de la celebración, así como la humilía, que es el momento de la predicación de Cristo a las comunidades, se renueva en cada liturgia semanalmente, y por eso aparecen una serie de edificios actuales que rescatan y tienen que ver con aquello enseñado por este